El desafío que nos toca es mantener la salud mental ante un panorama que nos propone lo contrario, la inestabilidad del pueblo, los pueblos para después vendernos las recetas mágicas. En este sentido, vemos cómo se corrió y se cruzó y se sigue cruzando la línea cada vez más de lo que conocemos como estable, ¿no? De la estabilidad. Vemos cómo en los hechos que han sucedido en los últimos meses en Argentina dan cuenta de esto. El intento de asesinato de la vicepresidenta como figura influyente es el punto más alto de esto, afectando a toda la población. En el día de hoy, ante un nuevo comunicado del índice de inflación, del INDEC, nos vemos en la necesidad de hablar de esto. Desde un tiempo a esta parte se viene hablando de los factores políticos, sociales que generan la situación de crisis, como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la pandemia del coronavirus, la guerra y otras cosas más. Ahora estamos ante un panorama más amplio. Pretendo arrancar desde lo particular para después, con la ayuda de ustedes, ir completando este entramado. En primera instancia, vale aclarar que esto surge a modo catártico ante la situación que se viene sucediendo a diario en los lugares que frecuentamos, ¿no? Que son, y con las personas que nos rodean. Desde mucho tiempo que vengo recibiendo mensajes y hablando con los compañeros y vecinos que nos cuentan lo difícil que se hace sostener los espacios de comedores y merenderos por el costo elevado de los precios en primera instancia, también por la gran cantidad de personas que se suman a nuestros espacios en busca de la vianda o de algún tipo de ayuda, ya sea material o emocional, dado que la crisis deteriora los vínculos que son el sostén principal de la salud mental. El desgano por el desgaste que esta tarea conlleva para tratar de sostener en lo mínimo a nuestros vecinos y vecinas nos posiciona en un lugar de exposición y de estrés permanente. Armar un grupo de trabajo dejó de ser una tarea placentera, cada vez agregar más responsabilidades para todo lo que hay que hacer, a reinventar y tratar de reinventar nuestras prácticas en un contexto de emergencia permanente es una tarea muy difícil. Más cuando a diario gana el vacío del gobierno, como lo es el recorte del potencial trabajo, de las partidas alimentarias. La gente beneficiaria de los programas Potenciar Trabajo no dormía al no poder realizar la actualización de datos que implicaba seguir percibiendo el mismo. La actualización de datos fue una medida expulsiva y discriminatoria. ¿Por qué decimos esto? Esto porque se dio a través de una aplicación donde las personas tenían que ingresar, completar sus datos, validar los mismos, donde lo tenían que escanear su rostro, hacer gestos del mismo, continuar cuando la aplicación lo permitía, completar los datos más específicos como la unidad de gestión. Todo esto dirigido a una población que en gran parte de los casos no poseía teléfono celular, y si lo tenían el mismo no eran compatibles o también eran compartidos por el grupo familiar, y estamos hablando que para hacerlo tenés que poseer acceso a un servidor de internet, ya sea datos móviles o wifi, y sabemos que en nuestro barrio esto es imposible. Em, y también tenés que tener un manejo fluido de las aplicaciones tecnológicas. En el transcurso que duró todo este proceso, vivimos niveles de angustia de nuestros compañeros y compañeras, de nuestros vecinos. Si bien se han vivido niveles de angustia, esta situación particular fue
cargó presión tal a una población diezmada, ¿no? Porque la aplicación no funcionaba, la mayoría de los móviles no eran compatibles, las personas intentaban hacerlo de madrugada, eh, si podían hacerlo no sabían cómo continuar, etc. La angustia se incrementaba cuando pasaban los días y estar frente a un modo desconocido generaba más incertidumbre que dejar de percibir el programa mismo. Y de esta manera miles de personas quedaron fuera del mismo programa, ¿no? Del programa. El padecimiento mental de la discriminación por parte del Estado aún es una de las armas más perversas, a mi forma de ver, ¿no? Diezmar a una población porque se disfrazan de benefactor, te meten en un sistema en el cual para percibir beneficios tenés que funcionar como ellos quieren. Ser partidario, si no lo sos, simular que lo sos y en la medida que lo hagas vas a poder estar incluido o no. A tal punto vemos este manejo institucional que ya el pueblo lo toma y lo entiende así y no lo cuestiona. No lo cuestiona. En la pandemia del coronavirus en Argentina hubo una gesta popular en todo el país con la gran cantidad de espacios comunitarios que se abrieron a través de las ollas populares para asistir al pueblo de manera colectiva y autogestiva. A todo esto el gobierno, y bajo la máscara o el disfraz eh, de ayudar y contener, relevó estos espacios, los inscribieron en un registro con el fin de regularizar y organizar la asistencia. Pero esto no fue así. Lo que hizo fue clasificarlos para avanzar sobre eso y sumarlos a sus filas. Es decir, generó un gran filtro con este gran lema de ayuda social a comedores y merenderos de espacios comunitarios. Asignó en muchos casos tarjetas para comprar alimentos. Lo que no dijo nunca fue cuánto tiempo tardó en asignar las tarjetas y lo engorroso del trámite, como así también lo complicado para rendir las mismas. Un trámite administrativo y de contabilidad que escapa a vecinos y a vecinas que tienen la fuerza de trabajo que nos caracteriza, pero que no tienen formación administrativa de oficina. Otra vez la presión, el padecimiento, la angustia por no poder cumplir una tarea que es condicionante para la actividad y el gran trabajo que realizamos en urgencia por lo desesperante de la crisis. Hace unos días vimos como el piquetazo que rodeó la ciudad y los puntos más significativos, las organizaciones mostraban los alimentos que el Ministerio de Desarrollo envía denunciando la falta de calidad de los mismos sin ningún criterio nutricional. Cabe destacar que las organizaciones que mostraban esto no son las que son afines al gobierno popular del Frente de Todos. Digo esto para marcar como el manejo institucional de los diferentes gobiernos y el efecto en la salud mental de las personas. En la actualidad vivimos en un estado de crisis social, política, a cielo abierto, me atrevo a decir, dado que ya quedaron expuestas las intenciones tanto del oficialismo y la oposición en la ostentación del poder y de los negocios que cada uno teje con los poderes concentrados que especulan con el hambre de los pueblos para incrementar su capital. El desafío que nos toca es mantener la salud mental ante un panorama que nos propone lo contrario, la inestabilidad del pueblo, los pueblos para después vendernos las recetas mágicas. En este sentido, vemos cómo se corrió y se cruzó y se sigue cruzando la línea cada vez más de lo que conocemos como estable, ¿no? De la estabilidad. Vemos cómo en los hechos
que han sucedido en los últimos meses en Argentina dan cuenta de esto. El intento de asesinato de la vicepresidenta como figura influyente es el punto más alto de esto, afectando a toda la población. Entonces, en materia de salud mental estamos padeciendo, viviendo, atravesando, transcurriendo, caminando por un panorama incierto, ¿no? Donde vemos cada día cómo se incrementan cada día los hechos, tanto de violencia, de inseguridad, de angustia, de crisis, hospitales saturados, líneas de salud mental saturadas, las adicciones, también, digamos, un punto alto, y esto tiene que ver con la crisis social que estamos atravesando en el país, y esta crisis social tiene que ver con la crisis política y la política en sí, digamos, ¿no? Hoy en día tenemos los dos grandes frentes, o el frente de todos, que se armó para combatir a la derecha en Argentina, reproduciendo la misma política económica que criticaba del gobierno de derecha neoliberal anterior, y el gobierno o la oposición, los partidos de derecha, como todos los días se pelean y están más preocupados en las internas políticas y no se están ocupando de las problemáticas reales, ¿no? que suceden en el país. Es decir, nadie habla de gestión, nadie habla de gestionar o cómo resolver el problema, sino que hablan de internas políticas, de figuras, y eso me parece que no nos tenemos que acostumbrar, digamos, a eso, sino que tenemos que pensar desde nuestro pequeño lugar cómo mejorar, cómo seguir mejorando. Nosotros, como colectivo de lucha, al margen de pensar en las internas, que no podemos dejar de mencionarlas, porque es algo que está ahí, que nos condiciona el día a día, y tenemos que, nos sirve para explicar a nuestros vecinos y vecinas que padecen el hambre y la angustia constantemente, la depresión, por qué pasa lo que pasa, por qué la suba de precios, por qué tan engorroso es hacer trámites tan esenciales, pero también nuestra propuesta que nosotros llevamos como el colectivo, como personas comunes que pensamos en el otro y que tratamos de ayudar en lo que podamos en el día a día. eh, es eso, pensar, armar lugares autogestivos para poder desligarnos en primera instancia de este manejo, de este mal manejo de los diferentes gobiernos. Esto es una tarea muy difícil, más en crisis, digamos, ¿no? Entonces es trabajar el doble, porque es contener a los vecinos no solo con las palabras, sino también con lo más esencial, que son los elementos. Y para conseguir elementos uno hay que moverse, generar movidas colectivas, generar alternativas, digamos, ¿no? Armar cooperativas, formas asociativas para poder generar nuestros propios recursos y no estar dependiendo del Estado, digamos. Eso es lo principal, digamos, ¿no? Pero sin dejar de denunciar lo que el Estado tiene que hacer y lo que deja de hacer, digamos, ¿no? Me parece que ese es un punto también importante, porque nosotros no somos el Estado, digamos, ¿no? Somos una representación, digamos, ¿no? El Estado somos una organización social que está para asistir al otro, donde el Estado falla, digamos, ¿no? Donde el Estado institucional falla. Pero también nosotros queremos generar algo distinto, digamos, ¿no? Por fuera de este mal manejo que vemos hace un montón de tiempo, digamos, ¿no? Pero no solo porque lo podamos generar en formas asociativas, autogestivas, de trabajo, de colectivas, y nos cuesta lo que cuesta, no vamos a dejar de denunciar lo que tiene que ser, bueno, en su momento. Cada vez somos más las organizaciones autogestivas, cada vez somos más los colectivos, cada vez somos más la cooperativa, digamos. Entonces eso da un nuevo panorama, digamos, que no tenemos que desaprovecharlo ni tampoco dejarlo en el camino. Lo que pasó es que muchas de estas maneras que se empezaron a gestar, incluso después del 2001, después fueron absorbidas gran parte por el Estado y empezaron a funcionar de la misma manera. Entonces,
tenemos que intentar de que eso no nos pase nuevamente. Primero tenerlo claro, armar primero nuestros espacios, tratar de contener a nuestra agenda, a nuestra población de una manera totalmente alternativa a lo que se conoce, digamos, ¿no? O sea, armar cooperativas que estén por fuera del Estado, la propuesta, o si el Estado viene a querer absorberla, también ponerle un pero ahí, porque siempre te quieren comprar con recursos, digamos, económicos, o sea, las formas punteriles que tienen para manejarse. Entonces tenemos que saber identificar también esto cuando suceda, ¿no? Nosotros lo que proponemos es un lugar de lucha. Este colectivo es un armado, digamos, ¿no? Nosotros venimos defraudados de la política tradicional y lo que proponemos es esto, y todas aquellas personas que quieran ayudar y sumarse al colectivo o otras organizaciones que quieran también ser parte de este colectivo de lucha, bueno, contáctense, hablen, aporten a este debate que estamos brindando a través de las redes, y cada vez somos más, cada vez por lo menos son más las personas que nos preguntan cosas no, y que nos ayudan a la asistencia. Entonces eso nos da un panorama, nos abre a un panorama de solidaridad que, que nos renueva el aire. Y bueno, tenemos que trabajar y armar mucho, digamos, ¿no? O sea, el padecimiento, hoy se trató de hablar un poco de salud mental o de los factores que generan la salud mental en la Argentina a través de la crisis. Esto es para seguir debatiéndolo, o sea, obviamente que es una breve presentación que estoy haciendo como para que se sumen, aporten, que aporten opiniones y algo, o cuenten su historia personal para que podamos ir ampliando esto. La idea es hacer varios videos, seguir desarrollando este tema, porque es mucho y estamos ante un año bastante difícil y ante un panorama que se viene muy adverso. Entonces tenemos que estar preparados, unidos, para poder enfrentarlo, digamos, ¿no? Este colectivo siempre va a estar a disposición de la población para asistir en lo que pueda, y como dije anteriormente, lo que proponemos es un lugar de lucha, un lugar, todo aquel que quiera construir una alternativa la puede encontrar en este colectivo, va a tener su lugar para poder armar lo que haya que armar.